Hermanos, buenos días. Qué bendición estar aquí con ustedes en este día jueves, ¿verdad? Es una bendición, ya se nos está yendo la semana, pero seguimos en un segmento más de Meditaciones y Befis, caminando por fe, porque por fe andamos y no por vista. Seguimos con este maravilloso y estupendo tema de conociendo al Espíritu Santo de Dios. En verdad, hermanos, nos faltarían muchas horas, muchos momentos, muchos segmentos de meditación para poder cubrir toda la maravillosa obra que abarca el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu del Señor. Pero bueno, trataremos y estamos tratando de dar a conocer algunas cosas posiblemente sobresalientes o las más relevantes o las más importantes de este maravilloso ser que es el Espíritu Santo de Dios, quien es Dios mismo. Ahora vamos a aprender, hermanos, en este día acerca de la unción del Espíritu. Todo creyente necesitamos la unción del Espíritu. ¿Qué es la unción del Espíritu? Pues es un momento, es un acto, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios hace en la vida del creyente y que el creyente debe de buscar, debe de querer, debe de desear tener, debe de pedir y decir: Espíritu Santo, úngeme, por favor, úngeme con tu gracia, úngeme con tu poder, úngeme con tu sabiduría. Pedir la unción del Espíritu Santo en verdad es el hecho de capacitarnos, de equiparnos para poder realizar la obra del Señor. Allá en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquí nos marca y nos hace ver lo relevante que es el hecho de tener la unción del Santo. Cuando se refiere a la unción del Santo, se refiere a la unción del Espíritu Santo de Dios. Ahí mismo, en el capítulo número 2, allí en Primera de Juan, versículo número 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hermanos, qué importante es que esa unción, vean ustedes, hermanos, en primer lugar nos enseña y nos da conocimiento. El Espíritu Santo, cuando vamos a la palabra, nos revela la voluntad de Dios, nos revela lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, como habla ya Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 en los mensajes a la iglesia: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, la unción del Espíritu tiene como primer función el hecho de enseñarnos, el hecho de darnos conocimiento. Ahora, cabe mencionar que no es suficiente el hecho de saber o de tener conocimiento o de ser enseñados. No, hermanos, sino ese conocimiento es para que permanezcamos en Él, para que hagamos su voluntad, para que permanezcamos en su camino. Como dice al final del versículo 27, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, o sea, la unción, el Espíritu Santo, dice: permaneced en Él. Es para que vivamos para Él, es para que le agrademos a Él, es para que permanezcamos en su voluntad, es para que permanezcamos en su camino. Así de que la unción del Espíritu Santo, en primer lugar, nos enseña y nos capacita, nos da entendimiento en las Escrituras con el propósito de que permanezcamos en Cristo. Recuerden que separados de Cristo, nada podemos hacer. Necesitamos permanecer en Él, y por eso es la importancia de la unción del Espíritu. En segundo lugar, la unción del Espíritu nos equipa para servir, nos capacita para servir. Sin la unción no tenemos
esa capacidad, no estamos capacitados. Entonces la unción nos equipa, nos capacita para poder servir. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, allá en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 18, cuando Él comenzó su ministerio, dijo estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando el Señor iba a empezar su ministerio, podemos ver aquí claramente que Él reconoce que es la unción que lo está equipando, la unción del Espíritu lo está capacitando para realizar esa tremenda labor que hizo durante 3 años y medio aquí en la tierra. Noten ustedes, hermanos, que fue ungido para predicar buenas nuevas, para dar buenas nuevas a los pobres. Fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Fue enviado para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable del Señor. Todo eso no es otra cosa más que un gran ministerio que el Señor Jesucristo cumplió, siendo ungido por el Espíritu Santo, siendo capacitado por el Espíritu. Allá en Hechos capítulo 10, verso 38, nos dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Recuerde que él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los oprimidos, ¿verdad? Él vino. Entonces, ¿por quién estaban oprimidos? Por el diablo. Pero Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. Jesús fue ungido. Nuestro Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo para poder cumplir su ministerio. Fue equipado. Entonces, esa unción nos equipa, nos prepara, nos capacita para poder realizar la obra y el ministerio que nosotros también como creyentes necesitamos realizar. Necesitamos esa unción. Si usted es un maestro de escuela dominical, usted necesita la unción del Espíritu. Si usted es un predicador, usted necesita la unción del Espíritu. Es una maestra de alguna clase en la iglesia, necesita la unción del Espíritu. Usted está emprendiendo un ministerio, usted necesita la unción del Espíritu. Usted es un ganador de almas, usted necesita la unción del Espíritu. Usted predica el Evangelio, usted necesita la unción del Espíritu. En sí, todo creyente necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios. En tercer lugar, también la unción servía para consagrar. En el Antiguo Testamento se ungían los sacerdotes, los profetas y los reyes. Y estos profetas, estos sacerdotes y reyes eran personas que eran consagrados para Dios con un fin, con un propósito. Entonces Dios los ungía con el Espíritu Santo, los enseñaba, les mostraba su voluntad, los guiaba, los dirigía, los equipaba, los capacitaba para poder servir. Pero eran gente que era consagrada. La unción del Espíritu Santo consagra para Dios. Así de que si nosotros pedimos la unción del Espíritu Santo, no es para nosotros andar significándonos por sobre los demás, o para andar creyéndonos más que otros hermanos o otra gente. De ninguna manera. Es simple y sencillamente para ser consagrados para Dios y para que podamos cumplir de la mejor manera nuestro ministerio, nuestro servicio al Señor. Roguemos a Dios que Dios nos unja con su Espíritu Santo. El salmista decía: seré ungido con aceite fresco. Necesitamos aceite fresco que representa el Espíritu Santo. Pidámosle en este día al Señor, al Espíritu Santo: Señor, derrama aceite fresco en mi vida. Úngeme con tu Espíritu, y el Señor lo hará.
Que Dios les bendiga, hermanos. Ha sido una bendición haber estado con ustedes en este día. Mañana, pues es el último día. Estaremos hablando acerca del poder y la llenura del Espíritu Santo como la parte final de estos segmentos, conociendo el Espíritu Santo de Dios. Mientras tanto, sigamos caminando por fe, porque por fe andamos y no por vista. Dios les bendiga, hermanos.